Especial de la 13ª Bienal Internacional de Radio, la Bienal en Aguascalientes. Nos encontramos en las instalaciones del Salón Jesús F. Contreras en el Museo de Aguascalientes, sede del conversatorio que nos ocupa el día de hoy, mismo que se titula Memoria Sonora, Bien Cultural, Patrimonio Documental y Preservación de las Comunidades, evento que cuenta con la participación de distinguidas personalidades a quienes les doy la bienvenida y presento enseguida en estricto orden alfabético. Maestra en Educación, García Pimentel Ruiz María Dolores, responsable de acervos del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes y moderadora de este conversatorio. Doctora en Historia y Artes, Martínez González Caliope, encargada de archivos del Instituto Cultural de Aguascalientes, profesora e investigadora. Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural, César Darío Menchaca de la Torre, coordinador de Culturas Populares del Instituto Cultural de Aguascalientes, especialista en estéticas del arte, identidad y patrimonio cultural. Doctor en Ciencias Sociales, Andrés Reyes Rodríguez, académico de la Universidad de Aguascalientes, integrante de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Maestro Jonathan Saldívar Arteaga, músico, investigador y compositor. A continuación, cedo la palabra a la maestra María Dolores García, moderadora de este conversatorio. Muy buena tarde. El día de hoy nos ocupa algo maravilloso, que es hablar de la memoria sonora. Me voy a permitir presentar de manera un poco más amplia a cada uno de los amigos que nos acompañan el día de hoy. Obviamente empezando por las damas. Caliope Martínez González es licenciada en Historia, maestra en Bibliotecas y Patrimonio Documental, doctora en Historia y Artes. Y sus líneas de investigación son la historia del libro, la imprenta y la edición, el patrimonio documental, los maravillosos archivos y las bibliotecas. Es profesora investigadora y miembro del Cuerpo Académico de Arte, Imagen y Sonido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es encargada del Archivo General y Taller de Conservación y Restauración del Instituto Cultural de Aguascalientes. Asimismo, ha sido autora de diversos artículos y columnista en el periódico La Jornada MX. También nos acompaña Andrés Reyes Rodríguez, originario de Aguascalientes. Es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Regionales, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Y bueno, pertenece a varias asociaciones, la de Historiadores Latinoamericanistas, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a la Red de Investigación sobre la Calidad de la Democracia en México, a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, es investigador y docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha sido servidor público en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, puedo seguir leyendo la extensa carrera del doctor Andrés. También nos acompaña el maestro Jonathan Pedro Saldívar Arteaga, es también aguascalentense, originario de un maravilloso lugar conocido como Las Huertas, la colonia Las Huertas. Él estudió técnico instrumentista en la Escuela Manuel M. Ponce y después es la licenciatura en Educación Artística. Es uno de nuestros más queridos representantes a nivel nacional del folclore aguascalentense. Él inició con el grupo Quetzal, después fundó el grupo Mi Tierra Mestiza
y realizó giras en Estados Unidos de Norteamérica, varios estados de la República Mexicana. Ha sido ganador de varios premios, entre ellos el primer lugar en el Concurso Nacional de Creación de Nuevos Sones de Mariachi en Guadalajara, Jalisco, con su tema Son de Dios. Fue ganador en el 2017 de la presea Jerónimo Méndez, que se entrega para conocer a quien ya ha creado innovaciones musicales dentro de la tradición musical. Y de esta forma es creador del método didáctico Sones para Violín de los Matlachines de Aguascalientes, donde él rescata y plasma partituras y audios de los mismos. Es director y fundador de su actual agrupación, Son de la Huerta, que son creadores del fandango hidrocálido, y él dice que es un lugar para bailar, compartir música y danza única y exclusivamente por el placer de trascender. Y por último nos acompaña el maestro César Darío Menchaca de la Torre, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con especialidad en periodismo, maestro en promoción y desarrollo cultural, fue creador escénico, periodista y fotógrafo, participó en exposiciones colectivas como la del concurso de fotografía joven organizado por la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra, ha publicado varios trabajos narrativos y de poesía. Desde el 2008 se ha desempeñado dentro del servicio público, en específico en el Templo Mayor del Instituto, en el Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como jefe de Departamento de Promoción Cultural. También por varios años fue director del Museo Regional de Historia de Aguascalientes y actualmente es coordinador de Culturas Populares en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Y de cada uno de ustedes podría yo decir mucho. El día de hoy vamos a hacer una pequeña ronda donde ustedes van a exponer las ideas que traen ya en la cabeza y yo voy a dar una pequeña introducción y les voy cediendo la palabra. Voy a hacer un parafraseo de Saúl Acevedo Pinto, donde dice: encarar la memoria en el tiempo y recordar hechos y sonidos que cambiaron la vida política del país. Vivir la poesía como un exorcismo a la libertad. La semblanza como un brinco que nos lleva de sitio en sitio. Treparse en el tren de la imaginación y visitar a ojos cerrados lugares lejanos, poblados alejados, pueblos cuya tradición forma parte de nuestra identidad. Perderse en el sueño hecho música al sentir vibrar a Mercedes Sosa. Y bueno, para mí el sonido nos ha acompañado como seres humanos desde momentos inmemorables, desde el vientre materno hasta la tumba. Se ha transformado a la par que vamos evolucionando y vamos marcando nuestro paso por la historia. A lo mejor podríamos decir que el sonido es algo efímero, pero en realidad es parte fundamental de la memoria sonora de nuestros pueblos. Ahora, antes y siempre. Se convierte ahora, gracias a la tecnología actual, en patrimonio tanto intangible como tangible, y es nuestro deber y compromiso conservarlo. Es lo que nos ocupa el día de hoy, una reflexión sobre los espacios sonoros, su transmisión a través de las ondas hertzianas, conversar sobre la memoria sonora como bien cultural y al mismo tiempo como patrimonio de las comunidades. Y le voy a ceder el micrófono a la doctora Calliope. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecida con la invitación. Bueno, yo como algo ya han abordado mi compañera y querida amiga Lola, quiero hablar del patrimonio audiovisual, dado que dentro del patrimonio audiovisual se encuentra televisión, fotografía, periodismo, imágenes en movimiento, cine, radio, y pensar el patrimonio audiovisual como patrimonio documental, o sea, dando concretamente que el patrimonio documental o el documento en sí mismo es un soporte sobre el cual se consigna una información y es hecho de manera deliberada, ¿no? Para conservar algo, para transmitir algo. Considerando esto, pues el patrimonio documental, la documentación es muy amplia y particularmente el audiovisual es complejo por muchos motivos. Primero, por sus tipos de soporte, que son variadísimos. Estamos hablando desde los primeros soportes documentales donde se grabó el sonido, por ejemplo, los cilindros de cera,
hasta actualmente en el ámbito digital, ¿no? Pasamos por cintas, pasamos por diferentes soportes que han llegado de lo analógico a lo digital, y eso ya nos tiene un conflicto o un reto o muchos retos de conservación. Otra es que está muy en riesgo, es un patrimonio que con la obsolescencia programada está evolucionando tan rápido la tecnología que estamos perdiendo mucha información de manera súper rápida. Digo, no por nada, la UNESCO ha generado un Día Internacional del Patrimonio Sonoro el 27 de octubre, y cada año se hacen actividades, ¿no? Precisamente por la dificultad de conservarlo. Y pues de esta manera se trata de, a nivel internacional, llamar a que estemos siendo cuidadosas con nuestro patrimonio audiovisual, sensibilizando, sabiendo que ese cassette que yo tengo en casa, que esa película que yo tengo en casa, sea VHS, sea estos grandes, no me recuerdo ahorita el nombre, pero estas grandes cintas, el cine, todos estos son soportes audiovisuales, y ahí se resguarda la memoria sonora y audiovisual de las comunidades. Y bueno, ¿a qué nos enfrentamos en este mundo contemporáneo para poder preservar todo este tipo de patrimonio documental audiovisual? Y ver qué es lo que tenemos a la mano para poder gestionar este tipo de patrimonios, porque este tipo de patrimonio lo tenemos en casa, lo tenemos las comunidades, lo tenemos las instituciones, hay privados y públicos, y lo tenemos a la mano. Entonces, esa variedad, esa diversidad, pues nos enfrenta a qué hacemos, y vemos qué hacemos a nivel nacional. México actualmente creo que tiene dos leyes fundamentales nuevísimas, que son la Ley General de Archivos, la cual nos establece la manera en que vamos a sistematizar esa información, los lineamientos a través de los cuales nos debemos de regir quienes tenemos este tipo de acervos, pero también la necesidad de preservarlos y considerar ya los documentos también los digitales, lo que no estamos tocando con las manos, pero que también es patrimonio digital, patrimonio audiovisual. Entonces, la Ley General de Archivos nos proporciona esta posibilidad, pero ¿qué hacemos como nación para resguardar toda esta memoria? La nueva Ley General de Bibliotecas, que es muy interesante, amplió muchísimo el catálogo de depósito legal. El depósito legal es esta entrega que debemos de hacer quienes producimos algún tipo de soporte audiovisual o soporte sonoro. Se tiene que entregar a 3 bibliotecas. En esta vez se amplió. Antes nada más era el Congreso, ahora es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. Son estas 3. Tenemos por obligación entregar 2 ejemplares. Antes era solo de libros. Esta nueva ley nos habla de cartografía, nos habla de libros, obviamente, nos habla de discos, de partituras, de toda la creación audiovisual prácticamente para resguardo federal, nacional. Hay una crítica que es interesante, pero a la vez me parece que es un punto de arranque donde dicen, bueno, es que es una ley muy centralista. Digo, sí es verdad, pero por algo somos una federación. Entonces, ¿qué vamos a hacer los estados de la República para generar este depósito legal y poder empezar a resguardar esta memoria? Porque si al menos yo lo conozco desde el estado de Aguascalientes, es una de las memorias más complicadas de identificar, de localizar en dónde está resguardada y que esté protegida, ¿no? O sea, que no lo reconocemos como patrimonio. Ese es un conflicto, ni como documento, ni como un bien común. Entonces, en ese sentido tenemos una tremenda responsabilidad, y estamos justamente en el momento en que hace un mes salió en periódico oficial la nueva ley de bibliotecas, y creo que esos 2 elementos, y promoverlo desde los estados en los congresos para promover nuestras propias fototecas, fonotecas, audiotecas, o sea, para poder empezar a resguardar este tipo de memoria. Gracias. Mil gracias, Calíope. Como habíamos quedado, toca el turno al doctor Andrés con su postura desde la historia. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. La idea del patrimonio cultural
ha variado con el tiempo. Históricamente lo primero que llamó la atención fueron los edificios, el patrimonio edificado y la traza urbana también. Más tarde esta jerarquía patrimonial fue concedida a los bienes documentales, una riqueza que se ha vuelto esencial. A finales del siglo XX apareció en escena el patrimonio intangible, llamado intangible, y como resultado de estas ampliaciones al concepto patrimonial, la UNESCO creó un registro de los documentos más relevantes de la humanidad en el que ahora figuran colecciones de grabaciones sonoras, una decisión que inspiró a la comunidad de naciones para salvaguardar esta herencia cultural. Gracias a esa decisión, el patrimonio sonoro ha revelado señales emblemáticas, marcas simbólicas que forman parte del carácter de la comunidad con el mismo derecho que otros símbolos de identidad, como la geografía o como la arquitectura. En este sentido, algunos trabajos sobre comunicación acústica han revelado que algunos sonidos significan momentos del día o épocas del año, etcétera. Un hallazgo que habla de una auténtica semiótica del paisaje sonoro. Por todo lo dicho, el título de este conversatorio realmente confirma o conforma una tesis, un punto de vista que habla del nexo vital que existe entre la cultura y el desarrollo, entre patrimonio y la construcción de comunidad, entre patrimonio e identidad. Pero además de vínculo entre estas realidades, hay desafíos legales, normativos, retos de políticas públicas pertinentes y sobre todo la necesidad de alentar un sistema de protección rutinario y eficiente. Es muy probable que en otros ámbitos o en este mismo se aborde el tema de la óptica nacional. Por ahora solo comentaré el lugar que ocupan varios patrimonios específicos de nuestro entorno inmediato. Para aterrizar esto debemos averiguar primero, claro está, dónde se encuentran las colecciones sonoras y quién las tiene. Una tarea que implica el levantamiento de censos detallados y exhaustivos. En segundo lugar, debemos reconocer, por ejemplo, que en Aguascalientes aún no contamos con una normatividad coherente con la nacional y con la internacional. Lo más cercano se encuentra en la Ley de Cultura, una ley que ordena archivos, pero no atiende bibliotecas públicas o la necesidad de que alberguen patrimonio sonoro en sus instalaciones. Un archivo que complemente el patrimonio documental ya existente. Me refiero a los archivos de audio y video sobre diversos asuntos como fiestas tradicionales, danzas, peregrinaciones y publicaciones en medios electrónicos asociados con la memoria colectiva. Además de superar el desafío normativo y elaborar un censo del patrimonio existente, este esfuerzo de adaptación legal e institucional que nos falta debería incluir apartados que favorezcan la creación de archivos sonoros en instituciones públicas y privadas. También es necesario crear redes de interacción para proteger este valor y buscar formas de recuperar patrimonios aislados o en peligro de extinción. Menciono una rápida lista de cosas que he pensado para nuestro Estado. Imagino que la promoción de una reforma normativa corresponde al Poder Ejecutivo y que una tarea inmediata consistiría en localizar a las instituciones que ya trabajan en este tema por su cuenta. Por ejemplo, pienso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ya incluye patrimonio sonoro en su acervo institucional. Creo que en este contexto es posible reunir y albergar en los archivos de la universidad las entrevistas que han realizado por años los investigadores de diversos proyectos. Aquí y en los archivos históricos se puede reunir también, por ejemplo, entrevistas con grupos y asociaciones obreras, industriales, artesanales y de colonos, testimonios de fundadores y militantes de los partidos políticos y también de los gobernantes. A lo anterior se pueden agregar los archivos de radio y televisión de Aguascalientes, se pueden sumar una red de archivos privados como el de radio de José Dávila y el de las televisoras privadas, no para concentrarlos en un solo lugar, sino para que tengan una estructura archivística propia y un puente de comunicación con los otros archivos. También creo que los archivos históricos podrían abrir un capítulo para adquisición de obra y otro para generar un archivo de la palabra, considerando las experiencias que tienen la UNAM y el Instituto Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México. Finalmente, es necesario recaudar materiales ya existentes, pero no identificarlos
ya existentes pero no identificados patrimonialmente. Hablo de los temas como la música recopilada por Son 4, de la ciudad capital, o por Quetzal, o por el son de Oriente de Asientos, o la vertiente estética del sonido que ha creado Natalia Gómez Vázquez, en grabar sonidos y testimonios orales de Bicicálidos, por ejemplo, los sonidos de la Feria de San Marcos y los testimonios de grupos específicos como el ferrocarrilero, el de los artesanos del deshilado, por mencionar algunos. Pensaría hasta en un plano más espiritual en los sonidos de la Sierra Fría y el semidesierto de Tepesalá. Estamos en posibilidad de abrir un espacio notable a esta cultura patrimonial porque tenemos instituciones que ya están encaminadas en este camino, y profesionistas capacitados. Algunos cuestionarán la utilidad de estas iniciativas, pero baste con dejar en claro que además de conservar la memoria colectiva y alternar y alentar la identidad forjada por años, hablamos de una plataforma para generar memoria y tejido social, dos actividades imprescindibles para pensar en el futuro alentador, en un futuro alentador y próspero. Ahora que sabemos que diariamente circulamos en el mundo sonoro, que siempre lo hemos hecho desde que la especie apareció como Homo erectus, como Homo sapiens sapiens, estamos urgidos de recordar nuestra humanidad básica para enfrentar los excesos que nos plantea el cambio tecnológico y la fuerza de los mercados que deshumanizan. Tenemos tecnología, sí, ya hay personal calificado, falta un poco de voluntad política, falta sobre todo un acto sumamente sencillo. Necesitamos aprender a escuchar los sonidos que nos cobijan cotidianamente y entrenarnos desde la educación elemental para ejercitar el oído, para acompañar uno de los sentidos básicos de nuestra naturaleza como humanos. Hasta aquí me quedo. Gracias, Andrés. Y retomando el educar el oído y aprender a escuchar, yo creo que una de quienes estamos aquí que nos puede ampliar es el maestro Jonathan. Agradecido, María, y feliz de compartir con tan grandes maestros. Pues viene a mi memoria sonora un par de momentos, de eventos que trascendieron para que yo esté en este momento compartiendo en casa, la radio, diferentes gustos musicales, mi padre, mi madre, que hicieron que parte de mi ser desde muy pequeño se enfocara a este camino de la música. Otro momento invaluable que el maestro acaba de comentar, el maestro Andrés, entrar al estudio de José Dávila, que en gloria esté, tomando tequila, y conocer el funcionamiento de la radio, el por qué, cuando después de chiquito estar nada más escuchándola, saber cómo funciona y para qué funciona. Comparto esto porque como músico me siento desnudo sin mi instrumento musical. Para mí es más lindo estar improvisando versos, compartir lo que yo hago, pero igual platicaré mi punto de vista sobre una memoria sonora. ¿Qué tan importante es? Para mí, les acabo de compartir que lo fue. Trascendió y logró tanto en mí que ahora me dedico a la composición, que me dedico a arreglar, a compartir y a investigar sobre la música. La memoria sonora en el ser humano es sumamente importante. Hace que la gente sea más sensible. Todo depende de qué escuchemos, de qué nos ofrezca la radio. Yo soy maestro a nivel secundaria y tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a escuchar. ¿Qué escuchar? ¿Por qué? Pero también como adultos tener la certeza de que también hay cosas nuevas que podemos escuchar y tenemos que adaptarnos a todo esto. En la música, como patrimonio, como parte intangible que hace que la sociedad sea importante, el camino que cruzaron grandes investigadores aquí en el estado, investigaciones de campo, el buscar a la abuela, el que le cuente sobre la música, el grabar esos audios para después plantear cómo fue la idea y eso a su vez hacer que nuestro estado tenga una identidad musical, una identidad sonora. Comentaba la maestra Caliope acerca de la parte audiovisual, importantísima. Bastantes investigadores, muy independientemente de ir con su grabadora pequeñita, porque recuerdo yo acompañar a mi maestro con una grabadora pequeñita a escuchar las pláticas de doña Modesta Macías, una viejecita de por acá de Villajuárez, llegar
y tener que hacer que esa memoria sonora también sea una memoria escrita, transcribir partituras. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Si parte de la radio nos bombardea con cuestiones, con música, con información que a veces no es la que nuestro ser necesita. En lo particular, yo creo que la memoria sonora debe también estar bien dirigida, saber a quién va a llegar. Tenemos que ofrecerle a nuestros hijos, a los hijos de los hijos, algo que de verdad los haga sentirse realmente con un orgullo de tener un legado auditivo, un legado en lo particular y en mi ambiente, un legado musical. ¿Por qué no se conoce la música tradicional, la música contemporánea? Si está ahí, está grabada y está escrita, ¿por qué no se conoce? Pues porque no se lleva, no se le da al niño como cuando se le amamanta, no se le da el gusto de tener algo por qué escuchar. No estamos creando un público, o no estamos creando músicos, o en lo particular yo no estoy creando músicos como maestro, estoy sensibilizando, creando un público que después va a apreciar y va a respetar lo que conoce. Pero si no lo conoce, esa memoria sonora está trunca. Les comenté hace un momento, es complicado, es no tener mi jarana para hacer un verso, para improvisar lo que yo siento, pero el compartir, el escuchar a estas personas me inspira y me hace creer que lo que estoy haciendo con mi agrupación, con mi familia, con mi contexto, con la colonia Las Huertas, una colonia popular que todavía escucha mucho radio, que todavía está ansiosa de que se le informe, lo que yo hago lo estoy haciendo bien y seguramente va a trascender, sin buscar nunca un estímulo económico que me haga vestir mejor, sino saber que estoy dejando un legado sonoro y escrito para que mi hijo y los hijos de mis hijos se sientan orgullosos de su padre y se sientan también satisfechos de que mi misión es esta, estar creando para compartir y, como lo dijo la maestra, para trascender. Gracias. Gracias, Jonathan. Y en ese sentido, retomando el sentir de la colonia popular, de mis compañeros de cuadra, de lo que escucho. Tenemos a alguien que es coordinador de culturas populares, que trae una trayectoria amplia en conocer y trabajar, no solamente dentro de un museo, sino proyectar. César. No, pues encantado, muy buenas tardes, un gusto estar aquí en torno a un tema que creo que nos apasiona y que además me transporta pues a los primeros tiempos de la humanidad, ¿no? Estar cerca de esa fogata en donde pues se contaban leyendas, los triunfos del gran cazador y también las derrotas, ¿no? Eso es muy interesante, cómo la radio nos convoca nuevamente una y otra vez para hacer comunidad, para crear comunidad. Y bueno, pues yo estoy muy contento y quiero leer un pensamiento de nuestra queridísima Dolores Castro. Déjenme acercarme el acordeón. Dice: hombre, simbolización y palabra, íntimamente unidos en la historia de la cultura, perviven en la radio. El lenguaje de los primeros hombres y el de hoy, mediante la magia de este invento, sigue siendo la palabra pronunciada, la expresión oral, el habla, que se dice con todo su sabor, la que se escucha y es capaz de provocar en quien la oye pensamientos y emoción, evocación e interpretación. Palabras de Dolores Castro, que pronunció en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en 1997 en Zacatecas. Y bueno, pues quiero comenzar yo también platicando desde la experiencia cómo se va uno enamorando de la palabra y también de la escucha. Yo recuerdo en la infancia que uno de mis juegos favoritos era hacer radio.
Y entonces teníamos una grabadora un poco hechiza, extraña, con los audiocassettes maravillosos, y grabábamos una y otra vez. ¿De qué hablábamos? De todo y de nada. Contábamos cuentos, hacíamos comerciales, cantábamos, también dábamos noticias y desde luego había un poco de poesía y de bohemia y de locura. La radio tiene esa magia y por eso es importante reconocer que como seres humanos el oído y el sonido están íntimamente ligados a nuestro crecimiento creativo, a nuestro crecimiento también intelectual y a nuestro proceso constante de aprender. Y hablando de creatividad, fíjense que les quiero compartir que he estado pensando mucho en la radio en estos días y la relación directa que tiene la radio con uno de los derechos que no están establecidos propiamente, pero creo que deberían de establecerse, el derecho que tiene el ser humano a ser creativo. Creo que gracias a lo que escuchamos y a lo que creamos a través de la palabra, se intensifica esa creatividad que nos lleva a transformar nuestros entornos, a mejorarlos y a mejorar nosotros como seres humanos, como individuos. Por eso es tan importante la memoria sonora, porque es nuestro primer acercamiento y lo tenemos desde la casa, pero también ahora en los autos, en internet. La radio, hay una discusión ahí que me parece un poco inútil, pero sigue existiendo, de que si desaparecerá o no la radio. Yo creo que no, la radio ha demostrado con fuerza que es muy sólida, pero también es flexible y se adapta y juega. Tiene el siglo XX, el siglo pasado, una gran relación con la radio, pero en este siglo XXI también la estamos teniendo. La radio sigue presente, pero sí nos exige repensar la radio. Creo que tenemos que seguir motivando la estética de la radio, que como les decía a unos queridos compañeros del Instituto Cultural de Aguascalientes, la estética de la radio va más allá de la palabra, del lenguaje mismo. Creo que la estética, la verdadera belleza de la radio es que nos convoca, nos seduce a hacer comunidad. Y hacer comunidad es algo fundamental, ¿no? Porque haciendo solamente comunidad podemos crecer, podemos mejorar. Y creo que en este siglo XXI y en este México mágico y maravilloso y convulso, ¿por qué no decirlo?, es lo que necesitamos, ¿no? De ahí viene nuestra fuerza, de ese bien cultural que logramos y que creamos al hacer radio, que son sonidos, que son vibraciones, que son cuentos, que son leyendas, lo que se nos ocurra. Pero esa es la verdadera estética de la radio en este siglo XXI, que a pesar del tiempo y a pesar de los pesares, tiene esa magia de convocarnos y de hablar de un tema que nos interese o no, pero estar ahí reunidos. Necesitamos repensar la radio, creo que eso es importante, hoy más que nunca, y necesitamos una radio que no solamente hable, sino que dialogue con todos, una radio más contundente, pero también más humana. Creo que hay que trabajar mucho al respecto y bueno, desde luego la preservación de esta gran riqueza, de estos bienes culturales que es la memoria sonora, es algo que tenemos muchísimo que hacer, que trabajar y se puede comenzar desde los hogares. El doctor Andrés Reyes decía, ¿dónde están estos bienes, no? Estos bienes sonoros. Pues sí, están en las instituciones, en las radios comerciales, en algunas empresas, pero también están en los hogares. Ahí hay muchísimo bien cultural sonoro que tenemos que trabajar también para que se conserve. ¿Y cómo lograr que se conserve? Pues enamorando a la gente de este patrimonio cultural sonoro que al fin y al cabo
nos va construyendo y nos va generando un amor hacia lo que somos y lo que es la identidad cultural, ¿no? Esa es nuestra gran virtud y una de las grandes virtudes de la radio, el hacer comunidad. Muchas gracias, César. Encantado. Bueno, esta mesa de conversación es muy rica. Tenemos todas las vertientes posibles, desde la parte legal, la parte histórica, la parte del corazón, la parte de la comunidad. Y a partir de lo que ustedes nos dijeron, nos platicaron en este momento, me gustaría preguntarles, y a partir de eso ustedes dirán quién responde primero, para identificar este patrimonio que menciona tanto Andrés como César, que lo ubicamos en casa desde el vientre, desde que nace el bebé, desde que la mamá le canta, ¿qué estructura nosotros como responsables actualmente de alguna parte de la cultura o de un archivo o de programas comunitarios o músicos, qué estructura deberíamos de seguir? Ya la han planteado varios de ustedes para este rescate, para este registro. Bueno, yo creo que es muy importante antes del registro y antes del rescate empezar con educación. Educación en memoria sonora, en patrimonio cultural y en identidad cultural. No podemos hacer el proceso a la inversa. Creo que se puede hacer a la par, ¿no? Cuestión de trabajo, de conservación, de legislación, pero es fundamental educar en patrimonio. Y ahora pues nos representa un gran reto porque al hablar de patrimonio cultural o de bienes culturales, regularmente pensamos en monumentos, en edificios, en obras de arte, pero hay otro patrimonio y hay otros bienes culturales que a veces no los vemos o no los podemos ver como los edificios, sin embargo tienen igual importancia y valor, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer paso, pero a la par trabajar la parte de conservación y legislativa, en fin, ¿no? Pero educar, porque al educar en patrimonio cultural podemos también lograr que se ame todo esto. Y el amor es muy importante. Adelante. Yo creo que definitivamente la educación en patrimonio es fundamental. Creo que también es un tema que está muy en boga, pero que también nos falta muchísimo profundizar y llevarlo a la práctica en la educación desde lo básico. Pero también en la idea de hacer conciencia de que el sonido también objetivado y llevado a un soporte o a algún soporte es también importante. O sea, ahorita no hay que olvidar que hay un movimiento en internet, desde las wikis que están haciendo precisamente eso, ¿no? Objetivar los sonidos, el sonido de la calle, el sonido del panadero del pan, el sonido de los tamales, el sonido de las aves, de la gente haciendo ejercicio en tiempos de COVID. O sea, ellos ya están objetivando lo cotidiano. Y esa es la diferencia de pronto de pensar desde la institución, que la institución dice, bueno, yo recibo acervos sonoros, recibo acervos y entonces defino mis políticas a seguir, ¿no? Pero no hay que olvidar estos otros ámbitos, ¿no? Que ya están sucediendo y hay esa necesidad de guardar, porque justamente ahí está la parte documental, ¿no? ¿Cómo guardo este sonido? Tenemos la tecnología para guardar el sonido y ahorita es lo que podemos hacer. Ya la parte sistemática, la parte fría de la que yo hablé ahorita, que es la parte de preservación y las leyes, bueno, tienen que ser las herramientas que nos brinda el Estado, que nos brindan las instituciones, que nos brindan las leyes para poder resguardar esa memoria. Adelante, Andrés. Sí, yo quisiera agregar a lo que mis compañeros han comentado, que
También hace falta la deliberación pública como esta que estamos teniendo ahora. Una deliberación pública que puede pasar por los otros medios que ya conocemos, ¿no? Los medios electrónicos. Esto es muy importante utilizarlo como referencia, como estrategia, porque al menos en mi experiencia personal, los medios sonoros, especialmente el radio, lo comento ahora, para mí han significado una oportunidad, una plataforma para desarrollar lo que se conoce como la imaginación. Porque resulta que cuando tú escuchas un medio, un instrumento, una plataforma sonora, siempre te imaginas más cosas. O sea, no está completo, tú lo completas siempre. Y en ese sentido el que escucha se vuelve protagonista. Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo era la voz de Sor Juana, que estoy seguro que si escucho algunas de sus coplas en su propia voz hubiese tenido una idea distinta de lo que pensamos de ella. Y podríamos alargarnos con Netzahualcóyotl, nuestro gran poeta prehispánico, y recordaríamos cómo el poeta chapaneco nuestro Jaime Sabines en el Palacio de Bellas Artes hace una lectura de su propia poesía. Y tú como que dirías, he escuchado a otros que quizás son mejores, pero escuchar a Sabines en su propia voz es un valor agregado. Y así se puede uno ir. Yo, por terminar esto, la imaginación que siempre se puede volver un factor que justifique para qué hacemos otro programa que parece que es de gobierno, para rescatar el patrimonio sonoro. Tenemos que explicar por qué le es útil no solamente al gobierno, que a lo mejor es una buena iniciativa, pero también es algo que nos nutre a todos, a los que no somos gobierno, y nos nutre en el sentido más humano de la expresión, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Siempre me voy a quedar, para cerrar mi comentario, con la curiosidad, ahora que estamos en un aniversario que conmemora a Ramón López Velarde, cómo hubiese sido escuchar esto que nosotros hemos interpretado como sensualidad de sus palabras y de sus pensamientos poéticos escuchadas en voz propia. Escucharlos en otros es maravilloso. Insisto, pueden superarlos, pero nada superaría la propia voz. Y si escuchas la voz, aún ahí hay un lugar para la imaginación. Por eso creo que una forma inteligente de iniciar estas cosas es divulgando para qué queremos hacer esto, ¿no? Hasta ahí me quedo. Gracias, Andrés. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle en particular al maestro Jonathan, que él es uno de los ejemplos que conocí. Bueno, ya lo conocía, pero hoy le puse un rostro. Él hace un rescate maravilloso de los sones, de los matlachines. Y me gustaría saber que nos platiques desde ese rescate, ¿por qué bajar o por qué plasmar en una partitura los sones que se perdían? Como lo dijo el maestro Andrés, pues es necesario de intentar ejecutar un son de matlachín. Tengamos en cuenta que el matlachín como tal, la cultura matlachín en el estado es algo que nos da a nivel nacional cierto arraigo o cierto reconocimiento por su pureza, por su fe, por su devoción, por lo que implica todo el contexto. Yo noté por necesidad propia que se ocupaba de llevar a papel y a audio, aunque ya existían cassettes de otros violinistas, señores viejitos que aprendieron de manera autodidacta, no existía un documento que pudiera servir tanto de manera pedagógica como para tenerlo guardado en el archivo para que la gente pudiera ver de manera, ver los sonidos que se producen mediante un papel, mediante una partitura. Entonces fue realmente una necesidad. Mi trabajo todavía está en proceso. Tuve la fortuna de acercarme, yo escuché esto de mi maestro Fernando Dreira, de grabar los sones de matlachines con algunos violinistas e intentar entender sus formas musicales. Tengamos en cuenta de que yo tengo una enseñanza musical europea o clásica, porque es lo que se ofrece aquí. Aquí no se ofrece una carrera de música tradicional, como por ejemplo en Jalapa, que sí existe. Pero bueno, al tener yo las herramientas,
acercarme, grabar con mi celular, con una grabadorcita, y llegar a casa y decir, esto no se puede quedar aquí. ¿De qué me sirve que yo tenga en mi casa 100 sones si la gente los va a ir, se van a ir perdiendo y se van a ir cambiando y cambiando y cambiando? Lo que hice yo fue exactamente eso, llevarlos, estandarizar el son, y a la fecha bastantes violinistas de Aguascalientes en general pues han tomado como referencia lo que un servidor hizo por necesidad, como un aporte, sin saber de verdad que puede tener o que tiene ya una trascendencia muy grande. Entonces, yo en lo particular como músico creo que sí debe de haber un esquema y debe de haber una estructura para todo esto. Y si tuviera que enumerarlo, tenemos que salir a buscarlo, tenemos que sentirlo, vivirlo, tenemos que grabarlo. Y luego tenemos que aplicar nuestro conocimiento, en este caso el mío, la escritura y la memoria sonora. Lo que yo implementé fue entrar a un estudio de grabación, tocar con mis manos, mi violín, y tratar de sentir lo que esas personas sintieron hace años, porque hablamos de sones de hace décadas. Entonces, me siento totalmente satisfecho de saber que puedo compartir esto con toda la gente que nos está viendo, la gente que está aquí, el público que está aquí presente, y saber que lo que estamos haciendo nosotros como artistas, como profesionistas, va a hacer mella en la sociedad para una mejora seguramente. Yo creo que es un rescate de patrimonio, un patrimonio intangible que lo has convertido a tangible. Y justamente de eso se trata. Vemos aquí personas desde la historia, la cultura, el amor, el corazón, la parte legal. Y me gustaría preguntarles, ¿qué proyecto de legado como persona, no como institución gubernamental o institución cultural, podríamos dejarle a las nuevas generaciones, nosotros como posiblemente maestros, como guías, como educadores, no solamente de alguien en un aula o a través de una pantalla? ¿Qué proyecto de rescate? ¿Qué les podemos dejar? ¿Qué les podemos pedir? ¿Qué les podemos enseñar de retomar, rescatar la memoria sonora, el ruido de la calle? Bueno, yo antes y creo que tiene que ver con lo que nos estás preguntando, Lola, creo que con el maestro Jonathan tenemos el mejor ejemplo de lo que es el patrimonio cultural. O sea, él cumple con justamente lo que es el rescate del patrimonio cultural. Y él está haciendo, él es el patrimonio vivo, está rescatando el patrimonio y lo está grabando para un futuro. O sea, él es ese eslabón que necesitamos, él está haciendo el trabajo de memoria que nosotros, desde la parte teórica o la parte fría, pues estamos, y ahí creo que es donde está nuestro legado, al menos el mío, es dejar ordenaditos los archivos, o dejar y es personal, no es institucional. O sea, sí es personal para mí dejar un legado cultural, un legado documental para las otras generaciones, porque a mí me queda claro que así como el maestro Jonathan es ese eslabón del patrimonio vivo, yo soy el eslabón de conservación de esa memoria. O sea, los que trabajamos en patrimonio, trabajamos con el pasado, todos los días trabajamos con el pasado, con el presente y con el futuro, porque lo que hacemos en el presente es preservar el pasado para el futuro, no para nosotros, no es nuestro, no es mío, es comunitario. Y esos valores creo que son los que tenemos que heredar, ¿no? Hacer más labor de educación, como dice mi querido César, ahí creo que es donde tenemos que hacer y trabajar de manera multidisciplinaria, porque ahorita de escuchar al maestro Jonathan ya me dieron ganas de decirle, ¿qué hacemos con tu archivo, maestro Jonathan? Ya hablé con él, gracias. ¿Ves? Entonces creo, por ahí creo que es una parte muy importante de para mí en lo personal que me gustaría dejar, ¿no? Algo muy importante que tenemos que dejar puntual, para todos aquellos que trabajamos en un archivo, un documento es cualquier soporte, audio, video, fotografía, producciones radiofónicas, etcétera. Para aquellos que estamos en este ámbito, decir documento no es hablar de un papel. Documento es nuestra memoria,
escrita, nuestra memoria en imagen y ahora retomando la imagen sonora, que al fin y al cabo eso es la radio. ¿Alguien más? Bueno, mira, yo tengo una curiosidad desde alguna vez que viví en Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, me tocó escuchar unos cantos religiosos muy viejos. Yo le pregunté, los escuché y le pregunté al párroco qué pasaba, quién se había muerto, ¿no? Me dijo, no, ellos vienen a cantar cada cuando y cuando, ellos tienen su propio programa, y me llamó la atención la musicalidad tan impresionante que hacían con las voces combinadas. Y yo preguntaba, ¿hay algún disco sobre esto? Y dices, no. Ahí pensé que ese tipo de patrimonios, aquí viene un poco lo que tú mencionabas prácticamente desde el principio, hay mucho patrimonio que es efímero y que si no tenemos el cuidado de registrarlo, lo perderíamos para siempre. Yo pensaba que este era un asunto de comunidades indígenas del México profundo, porque andaba yo en Oaxaca, pero no, un día en Jesús María, municipio conurbado con Aguascalientes, me tocó también escuchar estaban festejando los días en que se festeja el santo patrono y empezaron a cantar, era una mezcla de latín y de español vulgar, y cuando digo vulgar me refiero de la calle, que se platica todos los días, y la combinación sonora era excepcional. En ese momento tuve un intento de entrevistarlos, pero no, los quise grabar y no quisieron, porque dicen, nosotros solamente cantamos en la iglesia y cuando nos toca. Entonces imagínate, se reduce el margen de todo esto. Y así, como decía Calíope, podemos encontrar todos los días a la vuelta de la esquina, con casos muy concretos como los del maestro, muchos ejemplos de lo que podría significar la recuperación de un patrimonio que vive todos los días con nosotros y que no nos damos cuenta de su importancia. Por eso yo insistí hace rato, es necesario explicar, bueno, ¿y para qué nos sirve esto, no? Yo creo que el para qué está en escuchar de nuevo. Todos aquellos que tuvimos la fortuna de escuchar de los viejos, digo, mis papás eran de otra generación, pero mi mamá recordaba mucho el señor que arreaba las cóconas por la calle, los guajolotes por la calle, el sonido del hombre que va arreando, o recuperar alguna transmisión de las primeras transmisiones de radio en México, inclusive en Aguascalientes. Es probable que alguien las tenga grabadas. Ese es el rescate patrimonial. Eso era lo que yo les preguntaba. ¿Qué les dejamos a los que vienen? Bueno, es que el para qué de la memoria en general, de la memoria sonora como bien cultural, como patrimonio cultural, tiene que ver con la identidad cultural. Porque la memoria nos construye, nos va dando identidad, nos va dando significado. Hay que entender también que la identidad cultural, como el mismo hombre, como la misma mujer, como el ser humano, va evolucionando, se va transformando. La identidad cultural no es estática. Pero la memoria nos ayuda bastante porque nos da fuerza. ¿Qué seríamos como seres humanos sin memoria? ¿A dónde iríamos? Quizá estaríamos perdidos en un laberinto. Si de por sí a veces estamos algo perdidos, imagínense qué pasaría si no tenemos memoria. Por eso, hablando de legados, ¿no?, que es una palabra muy fuerte, quizá mi legado como gestor cultural es trabajar en proyectos que logren eso, ¿no?, que logren entrar en diálogo con las comunidades y que convenzamos, que se seduzca a la gente en el sentido de enamorarse de lo que son, de lo tremendamente humanos y valiosos que somos, ¿no? Eso yo creo que sería como pensar en un legado, ¿no? Lograr proyectos culturales a través del trabajo diario y con equipos maravillosos que he tenido, del cual he formado parte. Eso, ¿no? Enamorar y convencer de que nuestra memoria y que nuestra humanidad vale, que el ser humano es eso y que es fabuloso ser humano. Gracias. Y bueno, dentro de todo este enamoramiento que de diferente manera, desde el maestro de música, desde el son, desde la historia o desde el archivo, estamos hablando,
¿Qué nos identifica, en este caso a los aguascalentenses o a los mexicanos, desde el punto de vista sonoro? Pues son tantas cosas, pero yo creo que si hablamos de sonoridad, el grito del mexicano es inigualable y conocido donde quiera. Yo que tengo la fortuna o tuve la fortuna de viajar a Europa, a Sudamérica, a Estados Unidos y escuchar el grito del mexicano cuando siente su música es algo formidable. Entonces yo creo que eso lo hace peculiar. Lógicamente, su música, ¿verdad? En cualquier lugar cuando escuchamos la música de mariachi, que es patrimonio de la humanidad, y tuve la fortuna de estar en Guadalajara cuando se asignó ese prestigioso lugar en la historia. Creo que eso es lo que nos hace diferentes, la música y el grito. Yo pienso que en Aguascalientes lo asociaría el sonido y nuestra sonoridad con el murmullo, porque no gritamos nosotros. A diferencia del norte, donde se contesta con fuerza. Inclusive quizás nuestro murmullo se volvería todavía casi un suspiro en el sur del país. Nada más que allá de pronto aparece también el grito, ¿no? Pero bueno, si me pides esto lo haría. O sea, es la primera vez que se me ocurre decirlo. Porque este asunto donde se cruzan los lenguajes, todo lo que significa un mensaje, hace que de pronto se crucen los sentidos, ¿no? Ahora la pintura se escucha y los sonidos se ven también, ¿no? Y siempre todo lo empecé porque a cada ciudad que iba yo le buscaba una identificación aromática. Por ejemplo, Guanajuato siempre la asocio con café y drenaje. ¿Será porque tenía niveles distintos? El aroma del café exquisito que se mezclaba con el drenaje, entonces yo siempre lo asocio. Y así asocio y he podido leer Zacatecas, la Ciudad de México, Londres, o sea, cosas que tú ya vas hasta sin proponértelo ya, porque lo vas identificando. Y los sonidos no lo había pensado, excepto cuando vas a la Ciudad de México y escuchas los claxons, ¿no? Estas cosas. Pero atreviéndome, porque tu pregunta es muy difícil de contestar, diría que el murmullo es quizá uno de nuestros referentes que nos explica un poco cómo estamos diseñados, no para siempre, no es una fatalidad, pero como que estamos diseñados para mantener una voz como la que estoy ahorita yo utilizando, y incrementarla significa salirte de tu patrón cultural y chocar con alguien que lo hace. Por ejemplo, un hidrocálido platicando con un español en un lugar donde venden gorditas. Me pasó, por cierto, en la calle Victoria, un día un español me dijo: ¿y por qué la gente está callada? Le dije: pues, porque aquí no se grita. Claro, tú ves un bar español o un lugar donde hay comida y el gritadero es impresionante. Entonces, por ahí vendría el murmullo. Gracias. Cali. Bueno, yo lo había pensado en la calle, en la calle, en cualquier espacio de la calle, en el espacio cotidiano, en la calle, afuera de mi casa, los niños corriendo, los perros ladrando, el gallo cantando, en los mercados, que también, bueno, tú vas a Perú y también escuchas esos ruidos en los mercados y también escuchas esos ruidos, pero hay diferencias, ¿no? O sea, yo creo que ya me entró hasta el rollo de categorías, habría que categorizar eso, pero muy latinoamericano creo que es la calle, ¿no? Porque también, pues sí, Europa es ruidosa cuando hay un partido de fútbol, cuando en una manifestación, pero no es que andes en la calle y se escuche como acá el sonido del señor que afila los cuchillos, o que está vendiendo plantas, o el que pasa con la carreta, todavía carretas, es increíble, vendiendo tierra para las macetas, ¿no? Creo que la calle definitivamente. Y dentro de toda esta sonoridad, ¿qué papel juega la radio? ¿Qué papel juega y qué papel debe de jugar? Y espero que mis comentarios no afecten a nadie. Es importante porque nos informa, nos entretiene, nos hace llorar, nos hace reír. Pero más sin embargo, se necesitan de espacios
donde no lo que haga el maestro Jonathan, sino lo que ya se hizo. Lo que hizo son 4. Hablo de mi estado. Quetzal, Maestro Juárez, Robles Guel, todos ellos se escuchen. Así como se oyen las cumbias y el trap y el rap, también debería de escucharse nuestra música, porque la identidad no va a llegar sola. No está en el teatro yendo a ver la danza folclórica, está en la catedral, pero hasta ahí. Necesitamos espacios para que de verdad lo que se hizo se siga manteniendo, haya un arraigo y nos sintamos orgullosos y se reconozca en el país entero de que no solo tenemos una pelea de gallos, sino que hubo gente que dejó de comer por ir a investigar, gente que se reunió para crear, para hacer música, para hacer identidad. Yo amo la radio, yo escucho la radio en casa y mis compañeros de mi misma edad no la creen porque pues ellos están ahorita ya en los podcasts y en el celular y en diferentes redes. Yo estoy a la antigüita, a pesar de que dice mi hijo que soy un chavorruco de 35, ¿ustedes creen? Saludos a mi hijo en casa. La radio es una maravilla, pero necesitamos que haya momento para nosotros. Es que la radio es un catalizador, ¿no? Donde la imaginación empieza poco a poco y va creciendo, ¿no? Entonces creo que esa es su gran función. Y en este siglo XXI es una obligación de los que hacemos radio que sigamos siendo ese catalizador. Y en cuanto a los sonidos que le dan identidad a Aguascalientes, yo coincido también con el murmullo, ¿no? Ese murmullo seductor, de paz, de oración, pero también ese murmullo que existe en las fiestas, ¿no? Hay siempre un sonidito ahí presente y bueno, yo estoy enamorado del sonido de las campanadas, ¿no? Del Templo de San Marcos. Yo creo que eso nos da mucha identidad y se construye a través de esa memoria sonora. Pero sí, insisto en la radio como catalizador de la imaginación. Creo que esa es la gran función y de diálogo, ¿no? Porque no podemos crear en este siglo XXI una radio que no escucha, ¿no? Necesitamos escuchar a quienes nos escuchan y generar estos diálogos, ¿no? De ida y de vuelta. Eso es muy importante y lo logran mucho en las radios comunitarias, en los barrios, en las colonias populares. Ahí lo logran y se reúnen a hacer radio y se escuchan. Yo creo que eso es fundamental. Pienso que la radio también es una puerta a la espontaneidad, porque cuando tú estás frente a una cámara, empieza a aparecer la teatralidad o su contrario, hay quienes se congelan, ¿no? Pero la mayoría hacen teatralidad, cambian un poco la voz, se cuidan de los ángulos en los que está, sienten que los está viendo mucha gente. En cambio, en radio, como sabes que lo único que se escucha es tu voz o la de otros, tu espontaneidad aparece con más naturalidad. Perdón si esto es una repetición, pero te vuelves más natural cuando estás frente a la radio y por lo tanto la naturalidad siempre se siente, se transmite y el radio es un excelente medio para poder encontrar de forma espontánea este intercambio de naturalidad que ahora afortunadamente ya puede ser recíproca, ¿no? Ya tenemos formas de que también se escuche al que está escuchando. Bueno, para concluir, digo, hay mucho que seguir hablando, pero bueno, no nos podemos quedar toda la tarde. Me gustaría que en 2 minutitos, 3, aunque me pidan 8, concluyan o me den su conclusión en relación al rescate de la memoria sonora, del patrimonio documental. ¿Quién? Cali. Bueno, creo que foros como este nos permite reflexionar un tipo de patrimonio que no reflexionamos. Creo que solo hemos hablado los 4 a lo largo de esta hora. Tenemos una urgencia desde diferentes ámbitos a hacer conciencia de que esto también es muy importante y es un anclaje fundamental de la memoria, que el hecho de que sea cotidiano no quiere decir que no sea importante y que tenemos que trabajar, escucharnos. Creo que
Creo que la palabra que yo me llevo hoy en particular es la escucha de los otros, de las otras y de las posibilidades que existen de dialogar entre nosotros, precisamente para poder recuperar nuestra memoria, no recuperarla en el sentido de que esté perdida, sino de resguardarla para que se nos reconozca en un futuro y que no esté, por ejemplo, en un futuro alguien que diga, ¿cómo hablaría el maestro, el doctor Andrés Reyes? Sino que sepamos cómo hablaba el doctor Andrés Reyes, ¿no? En este sentido con lo que decía Andrés. Entonces creo que trabajo tenemos muchísimo que hacer, que logremos, bueno, con que logremos el 10% de nuestros objetivos, pero al menos que pongamos camino. Eso es lo importante, ¿no? Y trabajar de manera multidisciplinaria e interinstitucional, lo sigo creyendo absolutamente. Gracias, Cali. Maestro. Agradecido por la invitación, compartir, escucharlos. Tenemos que escuchar con nuestra familia y que escuchar a nuestra familia para poder guiarnos. No solamente es lo que se ve ahorita en la red o en la televisión. Podemos estar con los hijos escuchando radio como lo hacían nuestros abuelos, los abuelos de ellos mismos. La radio sigue vigente y yo dudo que tenga caducidad. Como tarea, yo creo que ahí en casa deberíamos de enseñar a escuchar, de analizar los contenidos de lo que los jóvenes y niños están ahorita recibiendo, orientarlos, darles la libertad, pero estar con ellos, escuchar y saber escuchar. Gracias. César. Bueno, pues yo desde luego que me quedo con el sentido mágico, casi místico de la radio, en el sentido de hacer comunidad. Ese momento tan especial que se hacen en las miles de cabinas de radio que existen en el mundo, en el país, y bueno, también de los radioescuchas que hacen comunidad, ahora de manera diferente, ¿no? A través de internet, del automóvil, pero se sigue haciendo comunidad. Yo creo que ese sentido no hay que perderlo y al contrario, hay que seguirlo motivando y para ello tenemos que repensar la radio del siglo XXI y la memoria sonora. Yo creo que eso es fundamental porque creo que si fortalecemos nuestra memoria sonora, nuestra identidad cultural, podemos fortalecer a nuestras sociedades y transformar nuestras realidades. Gracias, César. Andrés. Yo creo que una vez que nos demos cuenta del valor que tiene el patrimonio sonoro, entonces pasaríamos al punto de ver cómo hacemos para, conociéndolo, podamos construir una sociedad mejor que la que tenemos ahora. O sea, estoy muy de acuerdo en lo del sentido de comunidad, de identidad, pero es tan simple como decir el que si nos escuchamos más, nos entendemos mejor y si nos entendemos mejor, nos vamos a volver también mejores personas. Es un pensamiento, una fórmula muy elemental, muy básica, pero que desgraciadamente con la velocidad con la que estamos viviendo se nos ha ido olvidando. Entonces, el valor estratégico no es solamente un valor de un reconocimiento para académicos, donde vamos a decir qué importante es esto, sino un poco en lo que decía Carlos López, es que tenemos que entender que esto es útil para convertirnos en mejores personas, en mejores sociedades, en mejores gobiernos, en mejores profesores, en mejores alumnos, en mejores vecinos. Y nos daría, quizá no nos va a hacer mejores como personas, pero sí, quizá no más capaces, es lo que quise decir, pero sí mejores como personas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias. Sí. Relacionar radio,
magia, palabra y escucha definitivamente no es casualidad. Muchas gracias a cada uno de los participantes de este interesante conversatorio. Hemos llegado al final de esta transmisión. Los invitamos a participar en todas y cada una de las actividades de esta 13ª Bienal Internacional de Radio. Recuerden consultar el programa completo en las páginas de Facebook 13ª Bienal Internacional de Radio y Radio y Televisión de Aguascalientes. Sigamos celebrando esta gran fiesta de la radio pública. Hasta la próxima.